La ultraproductividad dicen que son hacks para que uno pueda trabajar más o para que pueda ser más efectivo o para que pueda no sé qué mierdas. Yo no hablo de eso en este podcast, pero me acordé que yo tengo un entrenador de ultraproductividad que me dice que trabajo mucho y que no debería trabajar tanto y demás. Y me acuerdo un montón porque uno hace tantas maricadas en el día y uno hace un montón de huevonadas que en realidad no sirven para nada. Pero hoy tengo un caso de cómo hacer un plan de marketing para un centro comercial. A mí puntualmente los centros comerciales, como son propiedades horizontales, me parecen súper complejos de trabajar. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener feliz a la propiedad horizontal, pero también tengo que tener feliz a la empresa ancla, que es digamos, la gran superficie que va a estar en ese desarrollo. Tengo que tener felices a todos los comercios que me están pagando arriendo y demás. Y tengo que llevar una afluencia de personas. No vamos a hablar mal de nadie, pero esas ferias que a veces no llegan al volumen de visitantes y demás, eso es lo que normalmente un centro comercial lo sufre. Porque, digamos, en este chisme, que no voy a decir nombres, le prometían al el emprendedor que iban a haber 44.000 visitantes. Cuando uno está trabajando con un centro comercial, uno tiene que hacer que mucha gente vaya a ese centro comercial, pero es un lío poder hacerlo. Por eso en ese chisme uno lo que veía es, vamos a traer influenciadores para que hagan que las personas, pues claro, llevan un macroinfluenciador y están todo el mundo como, ¡ay, está el influenciador, quiero ir! Y eso le ayuda al consumo. Vamos a verlo cómo se debería estructurar de manera coherente, qué es lo que usted debería tener en su centro comercial y cómo tener como un orden estratégico de todo. Entonces, lo primero es la definición de los objetivos y la definición de los objetivos los vas a sacar en descubrimiento, en consideración y en decisión. En descubrimiento vas a tener objetivos específicos en función de alcance, objetivos específicos en función de posicionamiento de marca, la marca del centro comercial. En consideración, objetivos específicos de engagement, de tráfico al punto de venta, o sea, tráfico al centro comercial, de tráfico al sitio web, de registros de clientes potenciales y de descargas. Y en la etapa de decisión, pues tienes que ver ventas y tienes que ver conversión. Todos estos objetivos específicos van basados en el gran objetivo general y el objetivo general de un centro comercial está en visitantes y en venta. Entonces, tú ahí tienes que tener todos los commodities que se ven en el centro comercial, el parqueadero, el lugar donde vas a ir a comprar mercado o las otras tiendas que van a impactar y que van a movilizar a las personas para ir, y en el diseño del recorrido que tú vayas teniendo, cómo diseñas esos espacios o cómo vas logrando esos espacios para que se vayan desarrollando. Y en función de esto, pues tienes los KPIs que van basados en los objetivos específicos, que van en descubrimiento, en impresiones y en visualizaciones del video, en consideración lo de en visitas a punto de venta, interacciones, clics a la página de destino, leads, conversiones, ventas en puntos de venta e instalaciones aplicadas o los desarrollos que vas teniendo. Y en la etapa de decisión, pues la facturación y las conversiones. ¿Cómo normalmente se plantea esto? Desde hipótesis 1 con variables 1, 2 y 3. Y ahí estamos hablando de variables o acciones multivariables que te van a ayudar a tener el presupuesto en conjunción a experimento 1, cuáles me va a dar una tasa de confiabilidad mayor y cuáles no me van a dar tasas de confiabilidad. Y esas variables de experimentación las vas a sacar por audiencias, por canales, por formatos, por mensajes y por call to action o por botones a incentivar las acciones. Entonces, si tú tienes en social media, en entregables tienes tendencias, post, tienes post, posibles engagement rate, en automatización tienes mailing, la base de datos, la posible conversión y demás. En pauta estás viendo plan de medios, anuncios, audiencias, tope máximo de conversión, etcétera. Y en SEO tienes el keyword research, las palabras clave de la compañía, concordancia exacta, y tienes los ajustes técnicos y los artículos editoriales. Eso se va a manifestar en unos KPIs que son engagement rate, que son comunidad, que son número de la comunidad, conversión a clientes y quién de la comunidad está yendo a punto de venta. Lo segundo, en automatización tienes la tasa de entrega, la tasa de clics, la tasa de conversión en función del KPI. En pauta tienes el costo por adquisición, el costo por lead, el ROI y el ROAS. Generalmente el ROAS, por favor, que sea por arriba de 3. Y de ahí
ahí tienes el volumen de búsquedas, la tasa de conversión y la indexación de las URL dentro de tu página web, siendo esto SEO. Cuando ya estamos hablando de interacciones, ya tienes el análisis cuantitativo, tienes las nuevas ideas y tienes los nuevos CTAs de las iteraciones de multivariable. Tienes el análisis por mail, tienes las ideas nuevas, tienes call to action vía correo electrónico que se manifieste en un Google My Business, ese Google My Business te cuente la visita y la visita te cuente cómo una acción retribuible dentro de acciones de marketing digital a punto de venta que te hace la conversión a 360. Y de ahí tienes el análisis de medios, los anuncios, las ideas y el análisis complementario de todo. Para que esto se desarrolle, tú necesitas una recolección de data, una hipótesis ganadora dentro de la multivariable de todo lo que te dije ahorita y un retest. ¿Por qué? Porque generalmente las condiciones ambientales hacen que puedas ganar una hipótesis A, pero esa hipótesis A puede estar vedada. Les voy a dar un ejemplo. El que venga a Bogotá en estas fechas dice, Bogotá no es una nevera, Bogotá es la hermana perdida de Cartagena, pero es solo en estas fechas. Entonces, si uno se queda con una experimentación multivariable del clima en Bogotá, uno dice, en el centro comercial, como hace Bogotá calor, podemos traer más fácilmente, pero eso no es el común diario vivir. Nosotros tenemos que probar las iteraciones en diferentes medios para que podamos desarrollarlo. No es lo mismo hacer que un centro comercial tenga visitas lloviendo a tener un centro comercial visitas con sol. Entonces, de ahí el retest es una forma fundamental para poder hacer todo el desarrollo. Entendiendo toda esta iteración y esta experimentación, lo que nos queda tanto es que la base tecnológica para un centro comercial para poder atribuir las visitas y atribuirlo desde el desarrollo de las tácticas de marketing digital es fundamental. Y generalmente los centros comerciales no le invierten tanto a una base tecnológica para poderlo desarrollar, pues porque es consumo masivo, o sea, es un punto de venta, es una propiedad horizontal. Entonces, a veces se tienen muchos desafíos. Entonces, vamos a hablar de los dolores de este tipo de negocios. Entonces, uno, la falta de comunicación en fechas clave, como el Día de la Madre. Pobre el Día del Padre. El Día de la Madre se consume más que en el Día del Padre y no es porque no queramos casi a los papás, pero las mamás, uno le tiene que dar buen regalo a la mamá o si no, baila. Eso es uno de los dolores, comunicar esas fechas especiales. Y ustedes saben muy bien que comunicar fecha especial de Día de la Madre, pues marica, eso es más de lo mismo. Entonces conseguir una diferenciación sobre eso es muy complejo. 2, la repetición del mensaje, compra, certificación, validación y demás. 3, la necesidad de estrategias en específica para fechas en especiales o para horas valle. ¿Qué tienen los centros comerciales? Que por la mañana, ¿quién va a un centro comercial? Entonces, yo como diseño tácticas de marketing para hacer yoga, para que los señores viejitos vayan a hacer ejercicio al centro comercial y vayan a caminar, otro tipo de cosas para incentivar consumo en horas muy valle. Y es muy importante tener una segmentación dentro de los grupos objetivos, porque usted no le puede hablar igualito a un chino que se va a comer unas papas de McDonald's con un helado a un señor de 80 años que se va a ir a caminar a un centro comercial para hacer ejercicio. Entonces, dentro de las comunidades tienes una comunidad tan diversa hablando de todo tipo de cosas que tú tienes que ver la justa medida de tu comunicación para no ser inmamable comunicando todo el día porque tienes que hacer posts diferentes y segundo, para llenar como todos los vacíos de todas las acciones. ¿Qué es importante? Parte de un keyword research o de un social listening. Entonces, ten claro cuáles son las palabras claves incluidas, cuáles son los insights de valor y cómo los vas a ir desarrollando. Lo segundo, cuáles son los planes de los usuarios. Entonces, cómo comunican que hay un plan. Entonces, cómo por medio de X yo convoco a mis amigos y les digo, vamos a ir a jugarnos un torneito en no sé dónde porque hay un coso de juegos de video. Todo bien. O yo como comunico en Instagram que estoy en un lugar en específico porque quiero tomar tecito con galletas con mis amigas. Entonces voy apalancando como todas estas estructuras de planes de usuarios desde acciones de menciones para poderlas magnificar dentro de redes sociales y esas redes sociales nos ayuden a institucionalizar esos planes y nos ayuden al consumo como tal. Que también es importante, los resultados de los planes. Entonces, ir al centro comercial desde los 90, lo hablo totalmente en Colombia.
Colombia tiene una proliferación diferente de centros comerciales que lo podría hacer otros países como tal. Porque en la época más oscura de Colombia, las personas en los 90 o en los 80, las personas veían los centros comerciales como lugares seguros donde tú podías estar con tu familia. Entonces, como eran lugares seguros que podías estar con tu familia, Bogotá o Colombia tiene muchos centros comerciales. Entonces, debes ver cuáles son los planes para ese día. Si es una celebración en casa, si es unas flores para tu mamá, si es celebración familiar de ir a un restaurante. Ir a un restaurante el Día de la Madre en Bogotá es imposible si no tiene reserva. Si es un plan sorpresa, si es un evento musical, si es un desayuno, si es un concierto, si es ir al centro comercial. Y yo como apalanco todos esos planes y los vuelvo planes dentro de mi establecimiento para que pueda masificar el consumo de mis principales compradores. Que siendo yo el centro comercial, mis principales compradores no son los seres humanos normales, son las marcas que las tengo que tener felices. Entonces, si yo le pongo muchos visitantes, pues vamos a asumir que va a haber una venta alta como tal. Si yo no le pongo los suficientes, pues pasa lo de esta feria de lo que pasó. No había el volumen de personas, no había el volumen de chisme y baila, se cae. Entonces, es importante tener las arrobas, cómo estoy mencionando a las personas, cuáles son los planes, cómo integro los planes y cómo armo una táctica en función de esas 3 variables y cómo lo voy desarrollando. De ahí, una comprensión profunda en las audiencias para poder hacer un crecimiento exponencial. Entonces, el crecimiento exponencial es, si antes teníamos 10, ahorita tener 20. Si tenemos 20, tener 40. Y entonces, ¿cómo en un centro comercial podemos hacer un crecimiento exponencial? Lo hablamos. Entonces, resultados de planes del día, planes de los usuarios, los keywords incluidos y la táctica como tal. Entendiendo ese proceso, lo magnifico con la matriz de audiencias que vaya desarrollando y hago un mapa de empatía. En ese mapa de empatía, ¿qué es lo que estoy buscando? Saber qué piensa y qué siente la gente, qué oye y qué le están diciendo, como qué hace y qué dice y qué ve. Lo que uno ve, lo que uno piensa, lo que uno oye y lo que uno hace es totalmente diferente. Por más que uno intente ser coherente, a uno la cabeza le está diciendo otra cosa y uno está haciendo otra cosa. Entonces, el mapa de empatía es una gran herramienta que te ayuda a saber cuáles son las necesidades, cuáles son las preocupaciones, qué de importante están diciendo, qué los mueve para poderlo desarrollar, cómo están hablando su entorno, qué están diciendo sus amigos, qué lo está influyendo, le está influyendo su mamá diciéndole X o lo está influyendo sus mejores amigos o si lo influye el neighborhood o lo que sea. De ahí, cómo es el entorno, cómo son sus amigos, cómo es la oferta de valor del mercado, qué tipo de problemas tiene frente a la necesidad en general y qué tanto está expuesto. Y de ahí, cómo lo oye, cómo lo percibe y cómo lo ejecuta. Dentro de esta ejecución tenemos un universo potencial. Ese universo potencial en un centro comercial empieza en B2B, en locatarios, y en B2C, en los tipos de festividades, los tipos de eventos, los tipos de acciones que tú vayas a trabajar. En función de esto, en Día de la Madre, tienes mamás maduras, mamás jóvenes, mamás pets y familias monopersona o familias que son diferentes. Entonces, ¿tú cómo vas a abarcar todo ese sistema y proceso a las actividades que vas desarrollando, a los keywords y a las ejecuciones? Partamos de una base. El B2B, locatarios. Entonces, ¿cuáles son las variables demográficas que vamos a tener? ¿Cuáles son las variables sociográficas que vamos desarrollando? ¿Cuáles son las variables conductuales que tienen estos proyectos? ¿Cuáles son las variables psicográficas como motivadores, intereses personales, redes sociales y creadores favoritos? ¿Y cuáles son las barreras y temores que estamos teniendo con este grupo objetivo? De la misma manera, empezamos a desarrollar el mapa de empatía y en este mapa de empatía pues empezamos a hacer las variables que ya les dije, qué piensa, qué siente, qué dice, qué oye y qué ve y qué hace. Cuando entendemos esto, lo bajamos al universo potencial de Meta Ads o de TikTok Ads y empezamos a ubicar cuál es la ubicación, cuáles son las edades, cuáles son los sexos, qué intereses tiene, cuáles son los comportamientos y cuáles son los sectores del tamaño. De la misma manera lo sacamos con TikTok. Entonces, ¿cuál es la ubicación? ¿Cuál es la edad?
abrimos mucho más los intereses y en vez de lo que teníamos en beta, que eran los sectores, vamos a hablar con hashtag de cuáles son los hashtags que vamos a trabajar con ellos. Cuando trabajamos las audiencias en específico, pues trabajamos audiencias en B2C y las sacamos por los buyer persona y sacamos el mismo ejercicio que piensa, que ve, que siente con las variables demográficas, las variables psicográficas, las variables psicográficas, las barreras y temores y las variables conductuales. Esto lo hacemos con cada uno de los buyer persona. Trabajen siempre por lo menos 3 buyer personas y para cada uno de los buyer personas hay que sacar un plan de medios de Meta de TikTok o de Meta y de Google. ¿Por qué no le meto Google? Porque voy a buscar planes para hacer el Día de la Madre en Bogotá. Uno normalmente no lo está buscando de esa manera. Uno normalmente está viendo todo el contenido de redes sociales y dice, yo puedo hacer eso. Porque uno no prevé tanto. Generalmente los grupos objetivos no prevén tanto y más un hijo con su mamá. Entonces lo van desarrollando. Igual, como hay tantos buyer persona, ustedes pueden sacar ese tipo de contexto o ese tipo de acciones. Pero se debe generar una comunicación que esté basada en el arquetipo. Si esos buyer personas, los locatarios o los tipos de madre no tienen ese buyer persona súper claro, tú te puedes ir con un buyer persona que sea un bufón desde el arquetipo y una mamá odia a los bufones. Entonces el arquetipo tiene que estar muy bien montado desde propósito, desde tono y desde carácter. Entonces tenemos los tipos de contenido por marca, por educación, por coyuntural, por producto, por héroe o por sostenimiento. Tenemos el tipo de comunicación, que es el centro comercial en el centro. Tenemos los seguidores de LinkedIn, los seguidores de Facebook, los seguidores de Instagram, los seguidores de TikTok, los seguidores de X. La variante de georreferenciación del centro comercial y tenemos 3 medios fundamentales. YouTube, una línea exclusiva si tienes WhatsApp para preguntas, dudas, quejas, inquietudes y correo electrónico y SMS. Vas a preguntar, ¿pero por qué correo electrónico y un centro comercial? Porque facturación electrónica, porque uno deja el correo para el parqueadero, porque a uno lo meten en una base de datos del regalo del carro de no sé qué. Mi mamá se ganó una rifa de eso cuando yo estaba chiquita y creo que es la única persona que se ha ganado una rifa de un centro comercial. Me acabo de acordar. Entonces, arquetipo. Cuando estamos hablando de un centro comercial, explorador. ¿Por qué explorador? Porque estoy abriéndome a un mundo maravilloso y demás, centro comercial, pero estoy abriendo la marca para un montón de diversión que supuestamente voy a llegar. Y tengo el creador. ¿Por qué el creador? Porque como Lego, yo llego al centro comercial a construir un plan y ese plan desde la exploración o desde el creador satisface a mi mamá o mi papá o mis sobrinos o lo que sea. Tono de comunicación. Tenemos el tono corporativo, porque estamos atrayendo más restaurantes, más almacenes y demás que tengan un pop-up store o que tengan tienda o que tengan un punto. Cercano, pues porque tiene que hablar del centro comercial y porque vamos a crear planes desde el explorador y el de creador. Informativo, porque hay muchas efemérides que nosotros debemos decir a qué horas abrimos, a qué horas cerramos y toda esa información de adultos que uno normalmente no consume por redes sociales, pero cuando uno la busca necesita tenerla a la mano. ¿Cuáles son los tipos de contenido? Tenemos el contenido coyuntural, el contenido de marca y el contenido héroe. El contenido coyuntural por Día de la Madre, Día del Padre, Día del Gato, Día del Perro, abuelito caminando por la mañana. De la marca porque tiene que haber una proximidad entre tu personalidad y la del centro comercial. Y por último, debe haber un mensaje de héroe porque hay campañas creativas que uno lo va desarrollando. Los centros comerciales no le meten a la página web y yo no entiendo por qué perdón, lo que les voy a decir, porque son tan maricas de no meterle a la página web. Entonces dicen, ay, es que no, las grandes superficies no venden por ahí. No hay nada mejor que a uno le solucionen la vida como Rappi le solucionó la vida. Para el que le gusta, le sabe, Rappi a veces falla y demás. Pero un centro comercial está hecho para solucionar un problema de consumo. Y hasta que no encuentren un modelo de venta también del centro comercial en 100% digital, pues como que no vamos a ir evolucionando. Y yo sé que la adaptación o la transformación digital es compleja, que por el COVID lo fuimos desarrollando, pero no necesariamente está siendo como en el punto de vista. Otra cosa que es importante es que tenemos que ver qué está haciendo la competencia.
Generalmente la competencia también tiene los mismos canales digitales y también está experimentando los mismos dolores de usted. Entonces, como tienen esos mismos dolores, uno lo que trabaja es con el arquetipo, trabaja con contenido que le pegue a la marca, que le pegue al producto, que le pegue a la coyuntura, que le pegue al tono de comunicación y que le pegue a todas las falencias y que cree un concepto comunicacional tan fuerte que uno diga, me voy a meter y no voy a hacer. ¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Cuáles son los sorteos por registro? Que esto lo saca todos los centros comerciales. Si hacen conciertos o no hacen conciertos. Si hacen shows de humor o eventos en específico. O si regalan regalos. Eso suena como panadería al pan, pero casi todos lo hacen. Tener en cuenta qué está haciendo la competencia. No amar a la competencia. Ellos están sufriendo de la misma manera que están sufriendo ustedes. Y entre más se moneticen los espacios libres dentro del centro comercial para hacer actividades de marca y demás, ustedes van a tener una mejor conversión de la propiedad horizontal como tal. Y de ahí poder empezar a ser más específico. Crear un ecosistema de comunicación, determinar el tipo de contenidos, saber cuáles son los pilares de contenidos que vamos a desarrollar, Gata, verticales de contenido, sacarle el territorio de comunicación y asignar los roles en específico. Dentro de los roles en específico es cómo vamos a involucrar de manera proactiva todos los tipos de comunicación en función de todos los grupos objetivos y a tener una comunidad variable, que podamos tener una transversalidad de todos los grupos objetivos donde no tengamos que sobrecomunicar 3 posts al día con 90 Insta Stories porque estás haciendo un montón de eventos, sino como centrarse en lo que realmente es importante y cómo se va a desarrollar. Tener los pilares claros de contenido, tener los verticales de roles de redes sociales. No todo se tiene que comunicar igual en todas partes. En Facebook puedes hacer educación y producto. En Instagram puedes hacer contenido de educación, contenido de producto, contenido de experiencias. En TikTok puedes hacer experiencias con nuevos formatos. En WhatsApp puedes generar un chatbot o tener efemérides. En LinkedIn puedes hablar de los pop-up store. En correo electrónico puedes anunciar que vas a hacer un concierto o que vas a hacer otro tipo de cosas y de ahí vas desarrollando. Les quiero presentar a mi gata está un poco intensa, pero pues tienen que oírme oyendo hablar con la gata. ¿Cuáles son los funcionamientos tácticos? Entonces, ¿qué es lo que estás buscando? Interacciones, planificación y optimización de proceso. Y en función de eso, tener la ejecución, medición de KPI, medición de métricas, creación de las parrillas de comunicación, determinación de la frecuencia y la publicación de absolutamente todo. ¿Cuáles serían los números de publicaciones y frecuencias? Póngame mucho cuidado que yo no le voy a hablar toda la vida. Esa gente que publica 3 veces al día debería estar en un círculo del infierno gonorrea. Entonces no sea eso. Publique máximo 1 vez al día en Wall. O sea, no se mate publicando un montón de eso, que la sobrepublicación, eso es contaminación. Entonces, ¿usted para qué tiene que estar contaminando a las personas todo el día? Le va a bajar el engagement rate y le va a bajar absolutamente todo. Entonces, tenga un formato de publicación de 1 o 3 veces a la semana en Facebook, tenga un formato de publicación de 3 veces en Instagram. Mire que yo no le estoy diciendo que publique todos los días. Tenga una frecuencia de publicación en LinkedIn de 1 vez a la semana y tenga una frecuencia de comunicación en WhatsApp solo cuando la gente lo necesite. En TikTok ya lo puede hacer 2 veces por semana, pero vaya despacio. Y ahí va haciendo como todas las cosas. Y en correo electrónico no sea como Calcedonia. Que ser como Calcedonia, que me manda un correo todos los días y amo Calcedonia, pero puta, porque me tiene que mandar un correo todos los días. De ahí haga una investigación. En esa investigación sepa cómo va a ser la distribución de contenido, cuánto va a ser el arquetipo y cómo se va a desarrollar. Y en difusión tenga claro como todas las cosas. Tenga en cuenta un protocolo de cómo va a atender al cliente. Me pasaba con un centro comercial de Bogotá y es que hacían ciertas agrupaciones y se reunían ciertas agrupaciones con las personas. Entonces tenga en cuenta cuándo tiene que parar comunicación y cuándo tiene que activar un protocolo de cuidado del niño, un protocolo de cuidado del joven, un protocolo de cuidado del adulto mayor y demás. Y de ahí tienes claro cuáles son los sistemas y procesos que vas a desarrollar. Tenga muchos influenciadores, no sea como esta marca de la feria en Cali,
que no tuvo la suficiente visibilidad. Y los influenciadores sí hacen alguna cosa muy bien, que es convocar gente. Tenga un flujo de cómo va a trabajar con el top de influenciadores, cómo va a trabajar con qué finalidad, cómo lo va a ir desarrollando, cuáles son los códigos de descuentos, cómo va a generar coyunturas y cuáles son los challenges que va a tener con ellos. Y de esa manera va a ir estructurando la comunicación para que vaya mucha gente. Tenga en cuenta cuáles van a ser sus top influenciadores, utilice un macro influenciador para ciertas cosas, utilice micro influenciadores y utilice creadores de contenido UCG para la tropa. Y de ahí ponga los mensajes comunicacionales de acuerdo a los hashtags, de acuerdo a la comunicación y de acuerdo al desarrollo que quiere tener. Cuando estamos hablando de táctica de paid media o de pauta, empiece desarrollando la implementación, el monitoreo y control, el plan de medios y el análisis de optimización. Entonces, tienes un entorno de medios objetivos desde lo general, cómo vas a implementar las campañas de alcance y de reconocimiento, cómo vas a hacer los objetivos específicos en función de cómo vas a traer personas al punto de venta, cuáles son las campañas y las experiencias en función de los medios, cómo vas a invertir, cómo van a ser las audiencias, los canales, los formatos, los mensajes y demás, y cómo va a ser ese flujo de audiencias en función de los puntos de venta, cuáles van a ser esas capas de audiencia en función de los grupos objetivos y cómo vas a hacer remarketing. Cuando tienes todo eso, haces una buena implementación de tus campañas y buscas que tengas un CTR por arriba de 1, que tengas unos estimados de clic y que tengas un costo por 1,000 por debajo de 1,000 pesos colombianos. Cuando ya tienes como todo esto, es el momento de ser creativos, y en el momento de ser creativos es, como lo hablamos desde el inicio, es en crear un plan y en ese plan poder tener concursos, poder tener búsqueda del tesoro, poder tener feria gastronómica, poder tener un momento para las mamás, poder tener premios o acciones y tener una parrilla educacional con todo esto en diferentes medios de comunicación o ejecuciones que hagan que digan, ¡hueputa, estos manes se ganaron la papita! Para esto, la propuesta de trabajo debe incluir un reto. En ese reto se debe construir qué viene de data, cuáles son los grupos de interés y cuáles son los mensajes. De ahí se traduce en los arquetipos, cómo se hace la construcción de la estrategia, los canales de comunicación, cómo es el entendimiento de la segmentación de audiencias en función de toda esa comunidad que vas desarrollando, y cómo vas a hacer la administración de los activos digitales. ¿Qué equipo necesitas? ¿Cuántos son los involucrados? ¿En qué porcentaje están los involucrados? ¿Qué equipo necesitas de tu agencia? ¿Qué no puede faltar? ¿Qué necesitamos para empezar? Y tener en cuenta que los creadores de contenidos van a estar en punto de venta, en el centro comercial. Los planners o los de cargos más altos van a estar en la oficina desarrollándolo, y tú necesitas todo un equipo interdisciplinario para poderlo ejecutar. Esto es lo que normalmente se hace para un centro comercial. Espero que les haya gustado. Y si hablamos de ultraproductividad en un centro comercial, es optimizar todos los puntos de venta o todos los puntos fuertes de calor, la entrada, el parqueadero o la ejecución, para que más personas vayan, y entre más personas vayan, más convocación, con más gente va a poder comprarle a esos emprendedores, empresas o empresarios para que eso. Esa fue la falla que tuvo esa feria, que cuando tú no convocas gente y tienes una crisis comunicacional no resuelta, la crisis comunicacional te patea aunque tú creas que ya ha bajado. Siempre se cree que las personas no recuerdan, y marica, uno sí se acuerda, y recordar es volverse a amputar, y hasta que usted no solucione ese problema de comunicación, las personas van a recordar y se van a volver a amputar con usted. Haga un rebranding o cambie su estrategia o cambie su táctica, que si sigue haciendo la misma maricada siempre, pues el mismo resultado de mierda va a tener. Espero que les haya gustado. Besito.